Qué gusto estar con ustedes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Oigan, el tema de hoy es muy interesante y estamos muy felices ya de recibirles para hablar y discutir y reflexionar sobre el cuidado de la salud mental en pacientes con cáncer de mama. Recuerden que en este mes de octubre se celebra la concienciación sobre la exploración, tratamiento y seguimiento, así como la prevención del cáncer de mama. Estamos muy contentos ya en el foro con quien se nos incorpora a nuestra familia en esta tarde, Dulce María Herrera. Amiga, gracias por estar aquí, bienvenida. Y ahora sí, sírvete de las cámaras. ¿Cómo estás? Hola amigo, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en Ultimátum y sobre todo de compartir temas interesantes de salud mental. Y sí, como dices, octubre es mes rosa, entonces vamos a hablar un poquito de la cuestión de salud mental y sobre todo también de aquellas mujeres que han padecido cáncer de mama, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué impactos puede tener? Yo creo que Claro. si alguien nos está en esta tarde leyendo y ha pasado por esto o algún familiar está transitando esta situación, es momento de que pueda colocarnos sus dudas y con muchísimo gusto podemos abordar. Este cáncer de mama tiene un impacto psicológico, por supuesto, y es lo que queremos hablar. Como mujer, ¿qué cambios puede llegar a presentar el recibir la noticia, lo que se viene físicamente y los procesos a vivir? Fíjate que dentro de toda esta cuestión de las mujeres, del cáncer, la primera cuestión es el pensamiento de mi salud también es cuestión física, ¿no? Claro. Y cuando dan un diagnóstico de este tipo, el primer impacto es mi físico. En las mujeres obviamente el físico es importante y hablamos de los pechos, hablamos de las mamas, entonces es creo que el primer punto de rompimiento de la salud mental porque es y ahora qué sigue, ¿no? Cierto. Y justamente cuando dan el diagnóstico tenemos que entender ciertas cosas que no necesariamente a veces tenemos que extirpar un seno, pero es lo primero que se nos viene. Socialmente ya estamos estipulados a que esto pasa, es una enfermedad grave. Sin embargo, también hay que hablar y hacer sobre todo, como decías hace rato, mucha concienciación sobre este tema porque este cáncer sí se puede evitar que llegue a muerte, entonces necesitamos como mucha divulgación de la información para que pues, justamente tengamos esta noción de, oye, tengo que cuidar, ¿no? Están involucrados entonces mitos en el seguimiento y en la prevención, porque el simple hecho, que no es para nada simple en algunas culturas y costumbres, de tocarse, de explorarse, ya representa muchas veces pues todo un tabú, ¿no? Claro, y tenemos que entender también, amigo, que la cuestión de salud mental también es cuidar mi cuerpo físico. Claro, Si sí. no tengo salud física, mi salud mental se ve bastante deteriorada. Imaginemos esta cuestión de esta noticia, este diagnóstico. Obviamente mi salud mental se quiebra, se rompe, vienen las cuestiones depresivas, ansiosas, ¿no? De miedo, de pánico. Las emociones se vuelven un cúmulo de ellas y dan vueltas, y entonces imagínate todo esto, ¿no? Claro. Pero sí, justamente tenemos que hacer conciencia sobre qué necesito hacer, aparte de ya recibí el diagnóstico, porque esto es importante, vamos a hablar de la salud mental en mujeres que ya tienen un diagnóstico, ya recibí el diagnóstico y ahora qué sigue. Creo que una de las cuestiones también importantes y que es muy importante mencionar y recalcar es la salud mental de estas personas se va a ver deteriorada, obviamente, pero necesitamos la cuestión de la red social, el apoyo. Sé que suena como muy trillado y como, pues sí, va a tener el apoyo de la familia, sí, pero ¿de qué manera también, no? Porque creo que Por pocas supuesto. veces nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Sí, porque incluso llega a haber un efecto en el cuidador, Sí. ¿no? Llega a haber un efecto en el cuidador en el que incluso hay procesos de cansancio en todo este pues, curso de la enfermedad, visitas a los médicos. O sea, creo que hay muchos fenómenos que se mueven alrededor de esto. Un punto importante también a tocar es el duelo por la pérdida de la salud, ¿no? Sí. Creo que hay distintos duelos dentro del mismo duelo. La pérdida de la salud, todo lo que hay alrededor del mito sobre el cáncer, y dos, el duelo en caso de perder una parte del cuerpo. Claro. Y tenemos que entender que la primera cuestión, como dices, es el duelo de la pérdida de mi salud. Ahora tengo cáncer y qué sigue, ¿no? Y Es luego que es vienen, cáncer y es muerte, ¿no? O sea, lo claro, que lo se piensa. asociamos a eso.
Y justamente tiene mucha asociación porque pues así nos lo han enseñado, ¿no? Sí. Pues esta persona tiene cáncer y se murió. Entonces creo que tenemos que quitarnos el estigma, pero para quitárnoslo es complicado, socialmente ya está estipulado. Entonces, te digo, la primera cuestión que viene al romperse en el duelo es esta cuestión de la salud física. Luego viene esta cuestión de mi cuerpo físico, mis pechos, no van a estar. Y justo leía hoy un poco acerca del tema de algo que es muy importante para todas las mujeres, y lo reitero, es la cuestión física, los pechos, el cuerpo como tal. E imaginarme que no tengo pechos es como, y mi valía como mujer. Claro. Y mi valía como pareja, y mi valía como mamá, y mi valía en la sexualidad, porque hablamos también que entra este tema, ¿no? Voy a dejar de gustar. Claro. Voy a perder valor. Tendré que llevar una prótesis o no la llevo. O sea, todos esos procesos representan un duelo. Y siempre pensamos lo que provoca la enfermedad, pero nos hemos preguntado cómo llegamos a ella. Porque todos los aspectos de vulnerabilidad se potencian ante un diagnóstico. O sea, los factores que ya traíamos en mi vida personal, claro, aunado a los cambios físicos que genera la condición, todos estos aspectos biológicos, sumado a las expectativas y las reacciones cognitivas que tenemos en torno a ello, yo creo que hacen un cúmulo de problemas o de condiciones que son serias a tomarse en cuenta. Sí, y que justamente también tiene mucho que ver cómo impacta esta cuestión, sobre todo si hay como estos factores genéticos. No es lo mismo ser yo la primera mujer en la familia en tener este problema, porque mi salud mental se va a ver más afectada porque soy la primera. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué se hace? ¿Qué sigue? A diferencia de las mujeres que tristemente ya tienen como estos básicos hereditarios, que al menos ya saben, conocen por dónde se van, ¿no?, estas situaciones, pero en ambos casos hablamos de pérdida de salud mental porque se rompe algo y se rompe esta sanidad, tanto física, mental, y sobre todo empieza una ola de violencia en contra mía, porque viene la autodecepción, el autorregaño, ¿no?, la crítica, y justo las mujeres en algún punto pueden llegar a volverse muy agresivas contra ellas mismas. Y que justamente aquí hablamos de esto, la agresividad, el enojo contra mí, la decepción contra mí no me va a ayudar justamente al tratamiento. Recordemos que las cuestiones biológicas y las cuestiones médicas son importantes. Sí. Pero si a esto mi salud mental está deteriorada y voy a utilizar la frase que está bien trillada, no le echo ganas, ¿no? Si en este caso mi salud mental está deteriorada y me vivo en la tristeza, me vivo en la depresión, me vivo en la ansiedad y sobre todo en esta autoinculpación, pues sí, tristemente el diagnóstico va a continuar. Y eso es algo que puede sonar interesante para algunos, para algunas otras personas dicen todo varía en lo médico, pero créeme que sí, la cuestión salud mental, y tú bien lo sabes, también impacta en las emociones y sobre todo en la salud física. Y en nuestra disposición a los tratamientos, ¿no? Sí. Porque, a ver, una persona que llega a tener un diagnóstico, si de por sí tenía algunas resistencias, no sé, a los tabús alrededor de las enfermedades, situaciones que le pasaron de niña y condiciones que pudo haber vivido que moldean una forma de pensar, una forma de percibir las enfermedades, cuando les ocurre esto, pues representa también todo el acumulado de miedos, ¿no? Porque durante mucho tiempo pareciera que he notado, al menos yo en la experiencia he visto que los seres humanos, al menos en nuestra cultura, ¿verdad?, voy a hablar específicamente de la nuestra, a veces no nos checamos porque pensamos que si no lo sabemos no nos afecta, ¿no? Tenemos como esa particularidad y puede convertirse en un problema porque pensamos que si ignoramos los problemas desaparecen. No va a existir. ¿No? Si no me entero, no pasa nada. Y a veces nos enteramos demasiado tarde. Sí, y justamente el cáncer de mama es una de las enfermedades, que tiene el alto índice de mortalidad en México, porque justamente vivimos en una sociedad algo machista. Entonces, sí, que yo, mujer, vaya a un médico, ginecóloga, a revisarme y que me revise los pechos, es como, ¿cómo voy a hacer eso, no? Va a ver mi vulnerabilidad, mi intimidad. Pero justamente, bueno, más bien tristemente, no se nos enseña, no se nos educa
He escuchado muchas personas que dicen, yo para qué si tengo pechos pequeños, ¿no? Sí, Yo para qué si estoy bien, ¿no? Yo para qué si estoy joven. Y hay como muchos peros que siempre se ponen antes de, bueno, pues puede ser una cuestión de simplemente una revisión, asegúrate que estás bien, si estás bien, lo confirmas. claro. Pero tristemente en esta cuestión social sí se nos inculpa mucho por mostrarnos también en esta cuestión vulnerable, se nos ve mal, entonces a veces las mujeres introyectan estas ideas de nadie más puede ver tu cuerpo que tú y tu pareja. Por supuesto. Y el factor institucional. Claro. La verdad es que si tú charlas con alguien que se ha hecho una mastografía o una exploración ginecológica en un instituto de salud, hay opiniones divididas. No estamos asegurando que sea malo, pero sí hay mucho que desear a veces en el trato, en la forma de comunicar el diagnóstico. O sea, creo que hay procesos que influyen y la persona en cuestión termina a veces enfrentándose sola a eso. Yo no sé tú, pero al menos me ha tocado familiares y charlar con mamá, que con la prima. Y, o sea, ese trayecto en el hospital, el trato de una enfermera, la forma en que el médico dice las cosas sin ningún tipo de empatía o sensibilidad, también, por supuesto, conjuga a favor de toda la preocupación que se genera, ¿no? A veces dan un pronóstico completamente apresurado y muy desfavorable. Que justamente también, digo, en los sistemas de salud, espero no nos funen por aquí, pero tristemente está bastante deteriorado, tanto en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud y sobre todo con el personal. Claro. He visto y he notado que hay personal que se vuelve insensible. Hay tantos casos que ven en el día y digo yo, qué admiración, pero también creo que cada paciente llega ahí porque está mal, porque se siente mal y que te traten mal. Entonces creo que hay una cuestión también de cuidar también la salud y vamos a empezar con eso, ¿no? Cuidar un poco la salud mental de los trabajadores, de médicos, enfermeras y quienes están representando estos cuidados médicos, ¿no? Porque tristemente, y tienes mucha razón, la cuestión de la noticia y cómo se da impacta. Sí. No es lo mismo que me lo diga alguien de una manera más, no hay una manera favorable, pero sí hay una manera más pacífica, como con tiempo, a que me lo digan de golpe. Y aterrizada, Claro. porque a veces es un pronóstico muy apresurado en el sentido de que no saben cuál va a ser el curso de la enfermedad y ya dieron casi una fecha, pues. Es como ver nada más los síntomas y decir tienes esto y ni siquiera comprobarlo, y tristemente sí pasa. Sí, por supuesto. Y creo que también esta cuestión, imagínate la vulnerabilidad de las mujeres después de ir a hacer un examen de rutina, que me digan esto. Sí, cuestión emocionales, obviamente mis emociones se van a ver muchísimo más afectadas. Ahora, cuando escuchamos quimioterapia, ¿no? Sí. ¡Pum! O sea, ya desde ahí... Literalmente se piensa, me voy a morir. Claro, y otro duelo. En algunos casos, porque algunos procedimientos, desprenderse del cabello. Otro esquema de la feminidad construida, ¿no? De la belleza, lo que implica, independientemente del tipo de belleza, ¿no? La belleza implica tener el cabello, ser una mujer seductora, atractiva, y perder el cabello, perder encima de los pechos, ¿quién soy, no? Hay algo que también tenemos que hacer, obviamente estas cuestiones van a pasar. Claro. Es una aceptación que se va dando con el tiempo, es una aceptación que se va dando con calma, tiene un proceso y sin presionar, pero sí también hay que meter esta cuestión del cuidado de la salud mental con un profesional. Sí. Es importante el tratamiento médico y no se descarta, al contrario, pero la cuestión de salud mental debe ser integrada y tristemente eso es lo que no está integrado. Por supuesto, sí, no hay una línea de atención que forme parte del tratamiento integral. ¿Por qué? ¿Qué pensamientos aparecen en la mujer, en la persona que está enfrentándose a esto? Desde preguntarle, oiga, ¿qué pensó cuando le dijeron el diagnóstico? ¿Cómo se sintió? Sí. ¿Cómo vivió cuando le dijeron que había que realizar una cirugía? Sus procesos de quimioterapia, ¿qué expectativas tiene sobre usted? ¿Cómo le fue diciéndole a la familia? Claro, creo que hay muchísimos fenómenos que
a veces perdemos de vista solo por enfocarnos en la cuestión de salud. Y la invitación es precisamente a quienes nos están escuchando, que podamos ser empáticos con nuestros seres queridos. En sí es importante, como tú lo decías, el tratamiento médico, pero hay que escuchar. Y a las pacientes hay que expresarnos y buscar las líneas de atención. ¿Por qué? Porque quizás, volvemos al punto, lo que yo siento y lo que yo quiero decir sea incómodo para la familia. Claro. Quizás mi hijo, mi esposo, mi mamá no están listos para escucharme filosofar acerca de mi posible muerte. No lo van a tolerar, pero un profesional de la salud en psicología sí lo hará. Y creo que al final de cuentas es poco tomado en cuenta porque nos enfocamos más en la cuestión física, en atender el cáncer, en combatirlo, y se vale, pero creo que esta cuestión sí necesita ser integrada tanto por los familiares como el equipo médico. Sí. Al final de cuentas, digo, como tú decías, recibir la noticia, cómo la recibo, cómo yo la doy a mis familiares, cómo voy a integrar a mis familiares a este proceso, porque justamente, y pasa mucho, las mujeres callamos mucho, ¿no? Son mis dolores, son míos, mi familia que esté bien, no pasa nada, pero yo me lo quedo. Y al tener esto guardado, imagínate el tratamiento, más aparte todas las cuestiones dolorosas que implica la quimioterapia, la radioterapia, la pérdida del cabello, ver que mi salud se va deteriorando, el bajar de peso, ¿no? Que el cabello se cae de a poquito. Y aparte guardar me siento triste, me duele, porque se vale, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado. Y creo que octubre es un mes bonito porque obviamente es rosa, pero aparte de solo promover en octubre, creo que debería ser noviembre, diciembre, enero, porque esto necesita ser dicho. Necesitamos alzar la voz muchísimas personas para que de verdad se tome en serio la cuestión de la prevención y de la concienciación que se tiene que hacer. Sí, y yo creo que todo el equipo multidisciplinario de atención a la salud debería siempre de ya ser como un protocolo de sugerencia, ¿no? Los maestros, las maestras con sus alumnos, explórense, tóquense, revísense, háganse sus papá Nicolaos, ¿no? Y que justamente también tiene que ver con este punto de que en las juventudes, ahora que me toca ser docente, en las juventudes mencionas la palabra seno, mama, sexo, y es como la burla. Sí. Cuando antes también se mencionaba, y hablamos de otras generaciones, de seno, mama, sexo, y era como, ¿no? Como, ¿por qué lo dices? Es como dos límites bastante notorios. Y que para entender esto necesitamos primero aceptar que es un tema normativo y transmitirlo justamente de esta manera. Y tú me entenderás, cuando necesitas enseñar algo es tomarlo desde lo más serio para que el mensaje llegue como tal. Por supuesto, sí. Y que algo que me da mucha tristeza es esta cuestión de que las adolescentes o las chicas que empiezan a tener relaciones sexuales, justamente en algún punto dicen, no, pues yo estoy joven, tengo salud, no necesito ir a revisión. Sí. Para prevenir el cáncer necesitas revisarte desde temprana edad. Sí, completamente. Que creo que un siguiente tema que me encantaría que tocáramos sería papiloma humano. Sí. El VPH y su propagación que ha tenido a partir de también ese factor psicológico, de un exceso irracional de confianza a veces, de decir a mí no me va a pasar. Sí, llega a ser bastante complicado porque yo confío en mi pareja, ¿no? Pero las parejas anteriores, aunque te sea fiel, pero las parejas anteriores, si nunca hay un examen, son temas bastante delicados y que sí me encantaría que tocáramos como más a detalle, pero sí justamente pasa, ¿no? Es como esta cuestión del tabú. Y todos los derivados que pueden venir de una cuestión de VPH, ¿no? A nivel cervicouterino y otros procesos. Sí. O sea, sé que a veces es un tema las cuestiones de transmisión sexual que puedan representar el mismo tabú, ¿no? Y la misma falsa creencia o la misma falsa guía, pero así como en esto estamos frente a un proceso que no controlamos muchas veces, ¿no?
pero en el que nuestro proceso anímico va a ser fundamental. En la recuperación, en el seguimiento de instrucciones, en la aceptación del proceso. Porque algo que yo sé que a veces hablamos de la prevención, de la atención, hablamos también en algún punto de la aceptación de la fase terminal, la llegamos a aceptar y vivimos todo este proceso paliativo a nivel psicológico con la familia, como mujeres estamos listos para decir, bueno, mi vida, según los pronósticos, termina pronto. ¿Qué tengo que hacer? Claro, y como mencionas, tenemos que trabajar la aceptación, pero también está esta cuestión no solo de la aceptación de yo, paciente, me tengo que ir, porque tenemos que aceptar, si hay un diagnóstico tardío, todos sabemos cuál es el triste final, pero también desde la familia, tengo que dejarla ir, porque hay una cuestión también, y no solo con este tema, con muchas enfermedades terminales, sí, no lo quiero dejar ir, claro, pero no sabemos el tipo de sufrimiento, y justamente entran los cuidados paliativos, pero creo que dentro de los cuidados paliativos también se olvida integrar al profesional de la salud mental. Sí, por supuesto. Y de ley necesita estar. Algo que no me agrada de nuestra profesión, querido amigo, es que no se nos tome en cuenta. Sí, a mí tampoco me agrada eso. Somos tan necesarios, pero nos ven tampoco necesarios, ¿no? Sí. Creo que es un proceso que esperemos que vaya evolucionando. Dentro de las buenas noticias en el sistema de salud, me he enterado que ya hay más demanda. Ante la alza de demanda en psicología, ya hay más profesionales de psicología a disposición en todos los horarios. Eso es una buena noticia, ¿no? Y de verdad que decimos, y eso lo celebramos y esperamos que este sexenio entrante pues tome en cuenta también ese proceso y las administraciones pues tomen en cuenta la agenda de salud mental, porque no solo es hacer eventos, no solo se trata de que hagamos una celebración, claro, o que nos pongamos el moño, lo tenemos que vivir, tiene que ser un estilo de vida. Invitamos a las personas precisamente a la concienciación, ¿no? A que no solo sea una cuestión de este mes, ¿no? Digo, puede ser en noviembre, puede ser en diciembre, pero por favor háganlo porque al final del día va a sonar dramático, pero nuestra vida puede llegar a depender de ello. Y que justamente no solo hay que seguir la moda del momento de yo tengo el moñito rosa, ¿no? Claro. ¿Qué significa, no? Sí. ¿Para qué? Porque al final de cuentas de nada sirve tener el moñito rosa si ni siquiera sé por qué, cuál es el motivo. Por supuesto. Y que justamente sí, esto implica muchísima cuestión social, muchísima cuestión laboral, pero sí, esperemos que en algún punto la salud mental sea tomada más en cuenta. Me causa risa porque somos tan necesarios en una sociedad como esta y en todas, pero somos tan poco vistos o un poquito más ignorados que los demás. Sí. Sí, porque mira, yo creo que a los psicólogos nos tienen en el repertorio de insultos. O sea, en el sentido de, ve al psicólogo, o sea, lo ven como una ofensa. Número 2, piensan que porque nuestra profesión no maneja fármacos, no es efectiva. Y a veces, disculpar, aquí quizás se peque de sobrepoder en la psicología, sí, pero a veces un buen tratamiento incluso permite que la persona avance muchísimo más de lo que pudiera incluso llegar a generar una dependencia farmacológica. Es que aquí no se trata de quién es mejor que otro, todas son igual de importantes. No hay competencia, en ninguno de los servicios médicos hay competencia, al contrario, creo que deberíamos como estar unidos todos para obviamente ayudar a la salud de las personas. Creo que si nos ponemos a competir no llegamos a nada. Creo que eso es, hay muchos retos entonces por hablar, hay muchas cosas que seguir explorando, pero este octubre rosa ojalá se convierta en noviembre, diciembre, enero y todo el año rosa. Sí. Necesitamos seguirlo visibilizando. Ya se nos fue el tiempo, amiga, así que ¿cuáles son las últimas palabras de este programa? Recomendaciones, es importante hablar del tema, ¿sí? Mencionarlo como es, no mencionar los tabús, es
mencionar que es cáncer de mama, revisarse y sobre todo para prevenir tengo que revisarme yo y poder decir yo lo hago, vamos, tú también puedes, ¿no? Es importante no dejarnos guiar por aquellas cuestiones que están impuestas desde los hombres, desde las parejas, desde los abuelos, desde las abuelas y creer que sí necesito prevenir para estar bien, ¿no? Entonces mi mayor recomendación es vayan al médico, una revisión no les va a hacer mal, al contrario, vayan a confirmar que siguen completamente sanas, eso es más importante. Eso es muy bien, pues ahí están las recomendaciones. El próximo miércoles ya tenemos tema agendado, vamos a ver cómo lo exploramos, pero recuerde que en esta concienciación del cáncer de mama, pues la prevención la hacemos todos, familiares, pacientes y sobre todo personal de salud en esta sensibilidad a la que les invitamos. Vayan a terapia, no se olviden de eso y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.